Escuchamos a Martiño Davila, este tema Mulieres, mujeres, bueno, un poco la letra cuenta de una gran diversidad de mujeres que él conoció, el autor de la canción, bueno, esa primera persona. Y hoy tenemos un programa atravesado por la idea de la mujer. Recién hablábamos de Simone de Beauvoir, que hoy es un aniversario de su nacimiento. Y ahora estamos con Irene Chiquiar Bauer, que acaba de publicar un libro sobre la filósofa Edith Stein, que es realmente un libro muy voluminoso, que habla de una mujer no tan conocida, pero con una historia atrapante que tiene que ver con, bueno, con gran parte de lo que ocurrió en la primera mitad del siglo XX. Esto es el nazismo, la persecución, las religiosidades y luego ya más cercanamente la santificación a cargo de Juan Pablo II. Edith Stein nació en Polonia. Bueno, y realmente nos inquietó este trabajo y convocamos a la escritora Irene Chiquiar Bauer, nuestra invitada de hoy. Un aplauso para ella. Hola, bueno, muchas gracias. Un aplauso a ustedes. Bueno, Irene, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme y me encanta estar en Radio Nacional. Bueno, contanos primero quién es Edith Stein y después por qué tanto rigor para meterse con una vida de este modo tan profundo. Edith Stein fue la primera mujer en doctorarse en filosofía en Alemania, con un summa cum laude en la Universidad de Friburgo, nada menos. Era judía, sus padres eran judíos. Ella, como muchos discípulos de Husserl, Edmund Husserl, el creador de la fenomenología moderna, fue su maestro. Como Husserl mismo y otros de sus discípulos, que eran judíos, se comienzan a preguntar por, digámoslo así, el fenómeno religioso, y eso los va llevando a la conversión. Entonces ella, que a los 13 años había dicho que no se iba a ocupar del tema religioso, se declara agnóstica, digamos, al comenzar a trabajar con Husserl, hace todo un recorrido que la lleva a esta pregunta por el fenómeno religioso y a la conversión. Es la primera mujer, además, en escribir una tesis sobre la empatía. La primera persona a escribir una tesis sobre la empatía, ¿no? Que es una palabra, me van a escuchar mucho decir esto, muy usada la palabra y poco practicada en realidad la categoría, ¿no? ¿Qué la es empatía. Nosotros hablamos de empatía de una manera cotidiana, ¿no? Claro, para algunos era, antes de Edith Stein, el sentir a una con el otro. Entonces ella va a trabajar con lo que ya había dicho un poco Husserl sobre la empatía, Theodor Lipps, y va a dar su propia visión sobre la empatía, que es, esta posibilidad que tenemos de captar la experiencia del otro, entenderla, aunque podemos empatizar. Ahora, de ahí a, después está otras cuestiones que tienen que ver con que, yo entiendo lo que le pasa al otro, empatizo la situación, pero no comparto sus valores. Bueno, esa es otra... Pero ¿pondría el acento en conectar con el otro? Conectar con el otro, sí. Ajá. Es decir, incorporar la vivencia que puede tener el otro. Ella da, por ejemplo, un ejemplo con el equilibrista en un circo, ¿no? Que uno llega a un momento que se siente, que uno siente con eso que... Claro, que si se cae él, nos caemos nosotros. ¿Qué pasa, no? Que uno siente que, qué angustia, ¿no? A ver si se cae. Bueno, pero uno sabe que el equilibrista es el equilibrista y uno es uno el que está mirándolo. Y así todo, uno tiene esa vivencia. Entonces, vivenciar lo que sucede al otro y lo diferencia, por ejemplo, del contagio, en una cosa masiva, en un recital o en una marcha, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Lo diferencia. Bueno, es una tesis muy profunda que el mismo Husserl quedó impactado, que le habilita a tener el summa cum laude, que era algo muy ya difícil, ¿no? Había otras instancias de aprobación más sencillitas, no el summa, y que generalmente las personas que tenían el summa cum laude ya entraban a la carrera universitaria, tenían una cátedra.
pero ella, por ser judía y mujer, o sea, las tenía todas en contra, nunca tuvo una cátedra. Mientras ella va luchando por la cátedra, mientras tiene sus ilusiones también amorosas que no fructifican, entra en esta cuestión de lo religioso y llega un momento que siente que sí, que tiene que dar el paso y convertirse al cristianismo. Como en Alemania la mayor parte de los cristianos son protestantes, no católicos, bueno, baraja, digamos, las dos posibilidades, del cristianismo o el catolicismo. Y justamente leyendo la autobiografía, primero en alemán, después va a leer en español también, pero al principio, en 1921, leyendo la biografía de Teresa de Ávila, que es una mujer, hablando de Simone de Beauvoir. Hoy están todas acá, todas estas mujeres tan importantes que... Teresa de Ávila es la primera autobiógrafa en español de esa profundidad y ese trabajo sobre sí mismo. Trabaja su autobiografía y Edith la lee y dice, va por acá, paso a la conversión al catolicismo. Ahora, estamos hablando con Irene Chiquiar-Bauer, bueno, que tenés, la verdad, un prontuario, entre comillas, ¿no? Doctora en letras, también magíster en sociología, en fin, un trabajo intelectual muy vasto. Te metiste con esta mujer judía, filósofa y santa luego, Edith Stein. Pensemos en un oyente bastante generalista, y la pregunta que te voy a hacer es como desde la curiosidad. Una mujer que vivió tan rápido, ¿no? Porque fue asesinada en Auschwitz muy joven, en el 42, y en su breve vida fue la primera filósofa alemana, después fue agnóstica, después abrazó el cristianismo. Cuando uno, un prejuicio mío, ¿no? Que soy agnóstico finalmente, es que cuando uno más sabe, quizás menos se entrega a cuestiones de fe, ¿no? Bueno, es un prejuicio, lo sé. Es un prejuicio que además ella, por ejemplo, discute mucho con un amigo de ella, filósofo, que pudo haber estado interesada en él sentimentalmente antes, cuando eran jóvenes, y ellos siguen discutiendo por carta, y él le dice cómo Dios te pasó, siendo él cristiano, ¿no? O otro amigo de ella, que en un momento se encuentran, ella en la Primera Guerra Mundial, ella viendo que sus amigos, sus mejores amigos están en la guerra, ella decide ser enfermera porque no puede soportar estar pasándola bien cuando todos la están pasando tan mal. Un espíritu de dar. Era una época. La primera mitad del siglo XX dio gente casi santa. Claro, pero lo que por ejemplo, voy a eso. El gran discípulo asistente de Husserl se llamaba Adolf Reinach, también era judío y también se había pasado al protestantismo en su caso. Después se decía pero que lo había hecho muy apresurado, que en realidad él tendría que haber pasado al catolicismo. Está en las trincheras. Mirá lo que es un filósofo, de un nivel increíble como fue Adolf Reinach, que le explicaba la fenomenología al propio Husserl, porque Husserl decía que Reinach explicaba mejor la fenomenología que él mismo. Que está en las trincheras, rodeado de bombas que caen, amigos que mueren, ratas, barro, el peor de los escenarios posibles. Y él, una racionalidad increíble, y dice, yo si sobrevivo, dejo la filosofía y me dedico a la religión. Claro. Y hay que transmitir la experiencia de Dios poco a la humanidad. Entonces, nosotros tenemos un prejuicio con esto. Lo que pasa es que ella fue Sor, ¿no? Ella fue... bueno, ella después... Claro, digo, no es... Pues yo pienso, el que piensa... y sobre todo el que piensa profundamente, quizás está más entregado a la duda que a la certeza. Es un prejuicio, ¿no? Ahora, uno puede creer más o menos. Ahora, ya entregarse a ser Sor, a ser hermana de una... Carmelita, monja de clausura. Carmelita, bueno, a mí me provoca como mucha curiosidad, ¿no? Bueno, a mí también. Por eso escribiste el libro. Claro. A mí desde el 98, cuando me entero que Juan Pablo II la proclama santa de la Iglesia, bueno, ahí escribí una pequeña reseña biográfica de ella en una revista cultural que se llamaba El Arca, de esa época, y siempre que pude leí cosas de ella, pero yo era muy joven,
acceder a los textos filosóficos de ella era complicado. Entonces, bueno, comencé con mis otros libros, mi biografía de Virginia Woolf, que es una biografía muy extensa de Virginia Woolf. Trabajé sobre Eduarda Mansilla, la hermana de Lucio B. Y trabajé sobre Victoria Ocampo. Trabajé sobre la relación de Virginia Woolf, Victoria Ocampo. Y después dije, ¿y ahora qué? Y bueno, volver a Edith, formándome, además, tomando clases de filosofía, leyendo muchísimo. ¿Para qué? Para traerle a los lectores comunes, a las personas interesadas, la biografía, tratando de hacerla de una manera que, aunque es voluminosa, porque es larga, es un libro largo, vos entres en esa vida como si fuera en una novela. Entonces vos vayas llegando por el recorrido de la vida de Edith Stein a comprender, bueno, la filosofía, sus decisiones personales. Bueno, he leído muchísimo para verter todas esas líneas en un libro que ahora yo misma estoy leyendo. Dije, voy a leerlo. Ahora, digo, hay una historia mundial de la conversión forzada de los judíos al cristianismo, ¿no es cierto? La Inquisición. Este es un caso donde hay una conversión por convicción, no por nada forzado, por elección personal. ¿Esto cómo te suena este aspecto? Bueno, eso es un tema, a ver, una de las preguntas que yo me hacía al escribir esta biografía es por qué Edith Stein conecta tanto con Teresa de Ávila. Yo leí varias veces el libro de la vida de Teresa de Ávila. Y sabés que Teresa de Ávila, la fundadora del Carmelo Descalzo, la gran escritora, poeta, junto con San Juan de la Cruz, entréme donde no supe, quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, estoy hablando de San Juan de la Cruz, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido, ¿no? Que son los grandes poetas de la lírica española. Bueno, ¿por qué conecta esta mujer tanto con Teresa primero y su obra final es sobre San Juan de la Cruz, la obra final de Edith Stein? Y claro, había un tema que en la época de Edith Stein no se sabía, que salió a la luz en la década del 1940, que Teresa de Ávila tenía un abuelo judío. Entonces, ese abuelo judío en Toledo lo hacen ponerse el San Benito y dar las vueltas en la plaza, esa cosa espantosa que se hacía para humillar, digamos. Para humillar, lo que no era un converso así sentido, sino falso. Bueno, entonces el abuelo de Teresa de Ávila deja Toledo. En esa época no había radio, no había televisión, no había redes, entonces ibas a unos kilómetros y ya no se sabía tanto de vos, o sea, cambia de pueblo, digamos, se va a Ávila. Sus hijos se casan con cristianas viejas, o sea, con gente de familia cristiana de mucho tiempo. Y ¿qué fue cristianas viejas? Se llamaba así. Y cuando Teresa de Ávila... Claro, a diferencia de los cristianos nuevos, recién convertidos, que claro, eran judíos. Pero, claro, entonces ahí Teresa de Ávila funda su orden nueva. ¿Y por qué funda una orden nueva Teresa de Ávila? Porque justamente lo que ella va a mostrar es que no importa de dónde venís, las carmelitas estaban como más... bueno, había una jerarquización muy alta, había carmelitas ricas, carmelitas más pobres que servían unas a otras. Bueno, ella dice, no, esto no va más, acá tenemos que ser una orden totalmente distinta, volver a la cesis primordial. Bueno, ¿y qué es lo que yo sentí cuando Edith Stein lee esto? Por más que ella no sabe que el abuelo paterno de Teresa era judío, porque Teresa de Ávila no lo dice en su autobiografía. ¿Por qué no lo dice? Porque está la Inquisición, no lo puede decir. Claro. O sea, esto se averigua muchos años después. Y yo creo que lo que siente es que está frente a una mujer que lo que le dice es, lo que importan son las obras, lo que importa es tu espiritualidad, no importa quién sos, de dónde venís. Qué interesante. Entonces hay una conexión desde lo que se dice a través de lo no dicho, digamos, lo que a uno le llega aunque no te lo digan. ¿Y cómo se toma Husserl, el gran filósofo, cómo se toma la conversión de su discípula? Bueno, Husserl se había convertido a su vez porque había tenido un profesor brentano, al protestantismo,
Y Husserl bromeaba y decía que eran tantos los discípulos de él que se habían convertido al catolicismo, al cristianismo, que algún día lo iban a canonizar a él. Era como una broma privada de Husserl. Y Husserl mismo, él quería hacer una filosofía donde no esté el tema de la religión, ¿no? Llegar a la religión sin Dios, y quería llegar de otra manera a como llega Edith Stein. Pero se sabe que al final de su vida él estuvo asistido, por ejemplo, con una de sus discípulas, que también era monja, y que la cuestión sobre la religión y sobre la pregunta por el fenómeno religioso lo tuvo hasta el último minuto de su vida, Husserl. Hablamos con Irene Chiquiar-Bauer, que acaba de editar este libro, Edith Stein, judía, filósofa, santa. Bueno, muy recomendable. Ahí nos está dando algunas claves como para meterse en esta vida, obra y muerte de una mujer extraordinaria. Un retrato del siglo XX que interpela también los debates sobre identidad del siglo XXI. Irene, más allá del libro, contanos un poco de vos. Vos nos contabas fuera de aire, no sé si tenés ganas de decirlo aquí en el aire, pero que trabajás en Canal A, que fue un canal que fue muy importante para todos los que nos interesa la cultura. Y sigue siendo. Lo que pasa es que, claro, ahora hay una oferta muchísimo más grande. Claro, en su momento era el único. Claro, Canal A fue pionero. Ahora Canal A está en la grilla de distintos cables. No sé si están todos, pero están muchos y tiene mucha trayectoria. Entonces yo hace muchos años que estoy en Canal A, con varios programas. El que lleva varios años con el mismo nombre es El Señalador, donde hago entrevistas a escritores. A mí me interesa mucho y la paso muy bien leyendo y entrevistando a los escritores. Sí, eso también. Nos gusta, por eso estás acá. Gracias. Y después esa es una parte mía del año. Después también doy clases, escribo. Y bueno, y desarrollo algunas actividades que tienen que ver con la gestión cultural. Y en este caso, por ejemplo, recién nos contabas que escribiste sobre Virginia Woolf, sobre Victoria Ocampo, distintas mujeres. ¿Hay una intención política tuya de dedicarte a biografías de mujeres? Y me dicen que lo personal es una consigna del feminismo, que lo personal es político. Yo creo que ser mujer, o sea, a mí me formateó de una manera por la generación a la que pertenezco, no hay por qué decirle edad, pero imaginen, soy la 35 años. Igual, dale, dale que sí. Soy la hija mayor de un médico cirujano, tengo hermanos varones y una hermana más chica mujer. ¿Cómo era el trato hacia la mujer, hacia el varón? No hay que ser muy feminista para darse cuenta que era diferente, que lo que se le pedía a las mujeres era diferente, lo que se les exigía a las mujeres era diferente. Entonces yo siempre tuve esta cosa de indagar por lo femenino. Además, en mi casa, particularmente mi papá y mi abuelo materno eran muy, escribían, hacían teatro, tocaban violín, uno dirigía, fue secretario del Teatro Blanca Podestá, mi abuelo, y a su vez era lo intelectual, ¿viste? Y las mujeres eran más dedicadas a otras cosas, aunque tenían mi mamá tenía una súper formación, era una excelente profesora de inglés con un nivel de inglés Chiquiar, ¿de qué impresionante. Mi abuela era una gran lectora, pero estaba muy dividido, lo intelectual era para ellos, y yo desde chica dije, no, yo también quiero estar ahí. Claro. ¿El apellido Chiquiar de qué origen es? Mira, es turco, pero no se sabe mucho. Sabe bien. No. Bueno, Irene, hay algunos mensajes. Hay un mensaje, no está filmado, pero según según WhatsApp es de Miranda Bauer. Muy interesante, Irene. Inspira a actuar con gracia con el prójimo siguiendo la empatía. Bueno, Miranda... ¿La conoces? La conozco mucho, está de visita acá, es mi hija. Ah, bueno. Gracias por escuchar, Miru. Lindo nombre, Miranda Bauer. Bueno, Irene, claro, sí, cualquiera te escriben. No, pero mi hija es una gran lectora, además está haciendo su carrera afuera y también en temas de lengua y todo esto, entonces para mí es una gran alegría porque casi nunca está en condiciones de escucharme, no vive acá, está justamente en este momento de visita, entonces me da mucha alegría. Bueno, Irene, que me imagino que es ella, menos que haya una homónima. No creo. Miranda Bauer.
No Bueno. te la esperabas. No, Bueno, me la Irene, esperaba. muchas gracias, mucha suerte con el recorrido de este trabajo. Los invito a leerlo, conocer la vida de esta mujer que después termina siendo asesinada en Auschwitz. Sí, en el Y la pongo en 42. relación además con Hannah Arendt, con mucha gente para que se comprenda también una época, ¿no? ¿Qué pasaba en Alemania? ¿Por qué se desencadena el antijudaísmo, el antisemitismo? ¿Qué pasa en la Primera Guerra? ¿Qué pasa en la Segunda? A través de esta personalidad excepcional. Hermoso, hermoso. Ahí nos escribe otro mensaje. Gracias por esta nota tan interesante. Recuerden el nombre, por favor, lo dijimos, pero lo repetimos. La escritora que nos visita es Irene Chiquiar Bauer y el libro es sobre Edith Stein, que es una filósofa con un recorrido increíble, que fue canonizada por Juan Pablo II en la década del 90 y que fue asesinada en Auschwitz en 1942. En el 43. Bueno, Irene, muchas gracias y suerte. Gracias a ustedes, y lo sigo escuchando. Seguimos en Flores Negras. Gracias. Hasta las 20. Flores Negras con Mariano del Mazo en Nacional.